Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Martínez Soto, soy colaborador del Inversor Inquieto y Banquero Privado para Bank León y les doy una vez más la bienvenida a este apartado de supuestos prácticos y de actualidad que viene otra vez cargado de sorpresas y sobre todo con temas interesantes como el del día de hoy. Hoy vamos a hablar del dólar, ¿vale? Que ha sido siempre una relación amor-odio con respecto al resto de activos y que este año francamente nos ha sorprendido a todos. La idea de este podcast es ver un poco cómo empezamos el año, cómo estamos ahora, cuáles son las perspectivas para el dólar, analizar cuál ha sido el impacto de invertir en dólares y luego cambiarlo a euros en las carteras. Y sobre todo, pues eso, mirar cuáles son las expectativas del dólar, hasta dónde se puede ir. Hay gente que comenta que puede seguir cayendo, otros que ya ha tocado mínimo. Entonces, bueno, la idea del podcast de hoy es sobre todo analizar lo que hemos vivido desde principios de año hasta ahora, tirar un poco de máximos y de mínimos a nivel histórico e intentar, pues, analizar qué nos puede esperar con respecto a esta moneda, ¿no? Para empezar, poner un poco en contexto, decir que el dólar pues es obviamente la divisa americana, que es una divisa que históricamente siempre ha tendido a apreciarse con respecto al euro, porque al final va muy unida, o sea, es una moneda que va muy unida a la confianza, ¿vale? A la confianza en una de las, o la principal potencia a nivel mundial, que a día de hoy todavía sigue siendo Estados Unidos, ¿no? Y que paradójicamente, en momentos de volatilidad, en momentos de tensión, en momentos de incertidumbre, se había convertido, al igual que el oro o al igual que el bono americano, en un activo refugio, ¿no? Pero que sin embargo estamos viendo que este año no ha sido así. Este año, a principios de año y sobre todo tras la victoria de Trump, todo el mundo auguraba un futuro prometedor tanto para la economía americana como para el dólar, pero nada más lejos de la realidad. O sea, el dólar ha sufrido una caída desde que ha entrado Trump, bueno, y desde principios de año de prácticamente un 16% a día de hoy, o sea, una caída más que considerable. Y curiosamente, y debido en gran parte a la mala praxis, sobre todo en este primer semestre del año y estos primeros 6 meses de mandato del presidente americano, que lo que ha generado al fin y al cabo es incertidumbre, ¿vale? ¿Qué motivos han hecho que el dólar caiga? Pues en un primer lugar la incertidumbre con respecto a Estados Unidos. La incertidumbre en cuanto a la probabilidad de que Estados Unidos entrase en recesión, que ahora, por ejemplo, ya se ha disipado, y sobre todo en la confianza de los inversores. Los inversores empezaron el año confiando mucho en el dólar, apostando mucho por Estados Unidos, por su crecimiento económico, por su capacidad, la capacidad que tenía el Banco Central, en este caso americano, la Fed, la Reserva Federal, para controlar la inflación, que a día de hoy, recordemos, se encuentra en el 2,4, bastante controlada, frente al 2 que nos encontramos aquí en Europa, pero sobre todo el lío ha venido después de, sobre todo en febrero, marzo y abril, que han sido los meses en los cuales el dólar ha corregido con fuerza, tras una pérdida completa y absoluta de la confianza por parte de los inversores, tras los anuncios de las nuevas políticas arancelarias, política exterior y, como comentaba, la posibilidad de que Estados Unidos entrase en recesión. Vamos a hablar de números, ¿vale? Actualmente el dólar a día de hoy está a 1,1722 con respecto al euro, ¿vale? Es decir, un euro equivale a 1,17 dólares. Si lo comparamos con los mínimos que tocó el dólar, casi rozando la paridad, en enero de 2025, que llegó a estar a 1,025. O sea, si cogemos desde enero hasta día de hoy, en enero que tocó los mínimos más recientes hasta día de hoy, el dólar, como comentaba, se ha depreciado, es decir, ha caído con respecto al euro en torno a un 15%, ¿vale? Y aquí la gente pues empieza, y los inversores comienzan a dirimir un poco si esta caída de un 16% con respecto a los mínimos que tocó en enero del 25, repito, va a continuar o no, ¿vale? Desde nuestro punto de vista, el dólar va a continuar depreciándose. Y principalmente por dos razones. La primera es que los tipos en Estados Unidos van a tener que bajar. Recordar que los tipos en Estados Unidos todavía siguen el rango de 4,5, bueno, 4,75, bueno, 4,5 y 4,75, y que aquí en Europa los tipos ya han bajado cuantiosamente. O sea, por lo tanto hay una diferencia ya de más de un 2% entre los tipos aquí en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué tienen que ver los tipos con la moneda? Muy sencilla, oferta y demanda monetaria. Cuando los tipos de una economía están altos, quiere decir que
no se imprime papel, es decir, o se imprime menos papel, o incluso se llega a reducir papel circulante, por entenderlo y simplificarlo mucho, se deja de imprimir billetes. Entonces, si la oferta de billetes es la misma y la demanda aumenta, el precio de ese billete va hacia arriba, ¿vale? Y a la inversa, cuando los tipos están por debajo, incluso negativo, lo que se produce es que se está expandiendo la masa monetaria, se está imprimiendo más papel, que es lo que técnicamente está ocurriendo aquí en Europa, están los tipos más bajos, se imprime más papel y teóricamente, si tú imprimes más papel, hay más papel en el mercado y por lo tanto el precio de ese papel disminuye, ¿vale? Entonces, de entrada, que los tipos en Estados Unidos estén próximos, ya veremos cuándo y de qué forma y con qué asiduidad se producen esas bajadas de tipos de interés. Pero de entrada sabemos que se van a producir. Por lo tanto, un factor negativo, ¿vale?, que va a afectar negativamente al dólar en el corto plazo. Entendiendo ese corto plazo con las próximas bajadas de tipos de interés en Estados Unidos que vamos a ver, ¿no? Que de hecho también se está hablando de Jerome Powell, que es el único que parece no dejarse amedrentar por las amenazas de Trump y que se ha mantenido ahí estable en su decisión de no bajar tipos de interés. Desde nuestro punto de vista también algo excesivo, ¿vale? Porque estamos viendo que la economía americana, la inflación está aguantando, la economía más o menos da señales de empezar a debilitarse y por lo tanto tendría muchísimo sentido bajar ya tipos de interés. Pero, nuestro querido amigo y presidente de la Reserva Federal Americana, Jerome Powell, sigue en sus 13 y argumenta que hasta que no se vean los impactos reales de la política arancelaria de Donald Trump, no se van a mover los tipos de interés ante un riesgo de que la inflación, que repito, está en el 2,4 en Estados Unidos, pueda repuntar, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque probablemente Jerome Powell dé su brazo a torcer, no sabemos cuándo, pero pasará, porque incluso dentro de lo que es el Banco Central Americano, la Reserva Federal Americana, ya está viendo detractores, o sea, gente que ya está ejerciendo presión hacia Powell para que baje tipos de interés. Y también tenemos por otra vertiente el tema Trump, que ya ha anunciado varias veces su desacuerdo con esa decisión de Powell de no bajar tipos de interés y que se escuchan ya rumores de que probablemente para septiembre tengamos otro presidente de la Reserva Federal, hay varios candidatos, pero alguien que sea más, digamos, acorde y que sea más manipulable para que al fin y al cabo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le diga baja 0,25 y esta persona en cuestión lo haga, ¿vale? Esto también trae cola porque pondría un poco en entredicho la independencia de la Reserva Federal Americana, que repetimos teóricamente no debería depender del gobierno americano. Pero bueno, tanto en una como en otra opción el resultado son bajadas de tipos de interés y esos son vientos en contra de la apreciación del dólar, ¿vale? Y a favor de que continúe cayendo. Y dos, es muy sencillo también. La segunda razón es el nuevo modelo de economía americana que quiere Donald Trump, ¿vale? Japón, nos ponemos el ejemplo de Japón porque siempre ha sido el ejemplo perfecto de una economía que tiene una balanza comercial muy favorable, es decir, que exporta, ¿vale?, fuera de sus fronteras más de lo que importa. Para exportar más de lo que importa un país, aparte de tener una capacidad productiva muy grande, lo que tenemos que tener sí o sí es una moneda barata, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso nos hace más competitivos. Si el dólar está caro, importar unas zapatillas, unas Nike, a España pues nos cuesta al hacer el cambio $200, que es a priori caro. Si consiguiésemos devaluar la moneda y traer esa misma zapatilla Nike en vez de a $200 al hacer el cambio, porque el dólar estuviese más débil con respecto al euro, pues al hacer el cambio, en vez de 200 euros que costarían aquí, nos costase 150, nosotros consumiríamos, Europa consumiría y compraría más zapatillas, en este caso de ese modelo de Nike, ¿vale? Y esto se puede extrapolar a todo tipo de bienes, ¿vale? Entonces, una moneda más barata contribuye, fomenta a un incremento en las exportaciones y a un superávit en la balanza comercial. Es decir, nos lleva a que exportemos más de lo que importemos, ¿vale? Que es, de hecho, también otro de los puntos claves de la política exterior de Trump, que quiere conseguir ese superávit comercial, es decir, exportar más de lo que importa por dos vías. Uno, poniéndole aranceles a las importaciones y dos, devaluando el dólar
para incrementar las exportaciones, ¿vale? Entonces tenemos ahí dos vientos de cola que, o sea, de frente hacia el dólar, que lo que pueden provocar es que se vaya a niveles, nosotros estimamos, de incluso 1,20, 1,25. Por lo tanto, un 4, 5, 6% más de caída en el corto plazo lo seguimos viendo con relativa claridad, ¿no? Luego hay gente que se posiciona y que dice que puede caer, como ocurrió en julio de 2008, a 1,60. Es decir, una caída de otro 40%. Hombre, por poder puede ocurrir. Lo que pasa es que al final dudo mucho que desde el gobierno americano estén dispuestos a asumir el impacto que tiene devaluar tanto la moneda. Porque tú al final, cuando devalúas también la moneda, sí, ganas en competitividad en cuanto a exportaciones, pero estás debilitando, ¿vale?, la confianza del resto del mundo en tu país, ¿no? Y eso yo creo que sería demasiado, ¿vale? Pero bueno, ese rango de 1,20, 1,25 se puede dar, se puede producir incluso un poquito más. Descartamos a priori, a no ser que ocurra una debacle, una catástrofe, o que este personaje, al final, el presidente de los Estados Unidos de América, lleve a cabo, pues no sé, algún tipo de acción parecida a lo que hizo en el Liberation Day. Otra vez, pues yo que sé, comenzar una nueva guerra, continuar con las presiones arancelarias, etcétera, ¿no? Que al final, o que también Estados Unidos entrase en recesión, cosa que, repito, descartamos. Pero bueno, está ahí y por lo tanto hay que vigilarlo. En el largo plazo seguimos siendo positivos en el dólar, es decir, en el corto plazo podemos ver y vemos que puede seguir corrigiendo, pero en el largo plazo creemos que al final la economía americana ha sido y probablemente será durante los próximos 5 años, luego habrá que ver, la economía más importante a nivel mundial, y que al final, si nos paramos a pensar, pues las grandes tecnológicas, la máxima innovación, el máximo desarrollo se sigue dando ahí, ¿vale? Y Estados Unidos, no olvidemos, por favor, que se trata del país con mayor innovación, que más invierte en investigación y desarrollo, de los que más talento atrae y retiene, y con una capacidad de crecimiento, de reestructuración jamás vista, ¿vale? Entonces, por eso nosotros seguimos viendo en el largo plazo, y de hecho muchos fondos de inversión no cubren la divisa, sobre todo fondos de inversión de renta variable a largo plazo, porque en el largo plazo cubrir la divisa no tiene mucho sentido, porque al final el dólar poquito a poco siempre va comiendo terreno al euro, y la paridad está ahí a la vuelta de la esquina, ¿vale? Entonces, bueno, al margen de lo que hemos visto en el corto plazo, que repito, está a 1,17 y una caída del 15-16% con respecto a los datos de enero, ¿vale? Y que esperamos que empeore esta situación, es decir, que se puede ir pues al 1,21, 22, 23, 24, 25. Tampoco creemos que pueda llegar a esos niveles del 1,60, ¿vale? Llevándonoslo a nuestro bolsillo, en la práctica, ¿vale? Hay mucha gente, curiosamente, que, claro, inversores en euros, ¿no?, que miran el Standard & Poor's y escuchan en las noticias que el Standard & Poor's ha batido nuevos máximos, o el Nasdaq ha batido nuevos máximos, pero que sin embargo entran en sus carteras y se dan cuenta que su fondo, un indexado del S&P en euros, en el año lleva una pérdida anual neta del 7%, ¿no? Y ahí es donde empieza un poco la duda, ¿no? Esto también ocurre tanto en fondos de gestión activa como en fondos de gestión pasiva, que es que si nos vamos a ver los números y escuchamos por ahí las noticias, no, el Standard & Poor's ha batido nuevos máximos. Nosotros vamos a mirar y vamos a ver que todavía no hemos recuperado la pérdida de estos últimos meses, estamos en negativo, ¿vale? En algunos casos, en otros, y si son fondos de gestión activa, pues en muchos casos incluso estamos por encima de los niveles máximos de principio de año, incluso de febrero, ¿vale? Pero en términos generales, y si nos hubiésemos comprado un indexado, claro, se produce esta contradicción de decir, pero ¿cómo puede ser que nos digan, que estemos escuchando, que tú entres en la grafiquita de Investing, de TradingView o de lo que sea, o de la expansión, y veamos que efectivamente el Standard & Poor's ya ha batido los niveles de febrero, pero que sin embargo entremos en nuestra cartera y nuestro indexado, nuestro fondo de gestión pasiva, esté con pérdidas? Eso se produce por culpa del efecto divisa, porque efectivamente, si lo miramos en dólares,
y nosotros recordemos, somos inversores en euros, si invirtiésemos en dólares, nosotros veríamos que el Standard & Poor's en euros a día de hoy está más o menos entre un 6 y un 7% de revalorización, de subida desde principios de año hasta ahora. Pero amigos, no olvidemos, hay que meterle a eso, cuando hacemos el cambio a euros, el 15-16% de devaluación del dólar con respecto al euro. Entonces, si hacemos la resta de 7 menos 15, nos da una rentabilidad neta en euros de un menos 7, un menos 8. ¿Vale? O sea, es esa la razón por la cual a día de hoy muchísimos de los fondos indexados gestión activa, a pesar de que los índices se hayan recuperado en dólares, claro, al hacer el cambio a euros, los seguimos viendo en negativo, ¿vale? Y los seguiremos viendo negativo siempre y cuando el dólar nos recupere, ¿vale? Y esto hay que entenderlo en el sentido de que hay dos motores de rentabilidad, ¿vale? Tenemos el motor de la revalorización, es decir, que los activos se revaloricen, pero también tenemos el motor de la divisa. Y en este caso, el motor de la revalorización de las compañías que componen el índice o el fondo ha sido de un 6 o un 7% desde principios de año. Pero el otro motor no solo no ha funcionado, sino que nos ha restado rentabilidad, restando ese 14, ese 15. Por lo tanto, si hacemos el neto de esa operación, nos sale esta pérdida, ¿vale? Pero tranquilos, porque lo mismo va a ocurrir cuando el dólar se aprecie. Cuando el dólar se aprecie, cuando el dólar vuelva, que volverá, no sabemos cuándo, pero volverá a esos niveles de 1,0257 o incluso prácticamente a la paridad, que es donde estuvo a principios de este año, volverá, y entonces tendremos los dos motores funcionando a plena capacidad, tanto el de revalorización de las compañías como el del dólar, ¿vale? Por lo tanto, y en conclusión, hay que analizar antes de tomar decisiones, hay que ver por qué nuestro producto, nuestro fondo, nuestro indexado está por debajo de los índices. Ya les he dicho en parte una respuesta importante y un factor muy importante a tener en cuenta, que es el dólar. Siendo inversores en euros, pues nos perjudica y nos fastidia, ¿vale? Pero bueno, como decía, nada importante a largo plazo, porque al final en el largo plazo todos estos movimientos de la divisa son prácticamente imperceptibles, siempre tienden a estabilizarse y lo que nos está quitando de rentabilidad ahora nos lo dará en el futuro, ¿vale? Así que nada, bueno, espero haberles arrojado un poco de luz con respecto al dólar, no me entretengo mucho más. Por dar conclusiones también, en el cortito plazo esperamos que la caída siga ocurriendo, es decir, y vemos al dólar, como he dicho, niveles de 1,20, 1,25, no mucho más allá de eso, y que al final, pues como he comentado también, en el largo plazo el dólar siempre es una moneda que tiende a revaluarse, a incrementar su valor con respecto al euro, y por lo tanto nos toca, no queda otra más que aguantar y tener la tranquilidad y la seguridad de que lo que nos está quitando ahora la divisa nos lo dará en un futuro. Eso es todo por mi parte. Un abrazo a todos, espero que disfruten del verano, si ya lo han empezado, y nos vemos en el siguiente podcast.